Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado el turno de hablar de la que sería en sí la nave más famosa en la historia de Star Wars. Y sí, me refiero a ese mítico crucero coreliano conocido como el Halcón Milenario. Claro, durante la saga, muchos como Luke Skywalker o Rey la han llamado como una chatarra por ser una nave de un tiempo antes de las precuelas. Pero ese crucero carguero es una verdadera caja de sorpresas, lo cual hace que nos preguntemos por qué si es chatarra la siguen usando. Debería tener algo útil, ¿cierto? Pues por eso revisaremos hoy 13 ventajas que ha tenido el Halcón Milenario que la han vuelto una nave icónica y reconocible para cualquiera en la historia de esa galaxia muy lejana. Y recuerda, Master, que tenemos una lista de reproducción donde puedes ver ya sea las ventajas o las fallas de diferentes tipos de naves, por lo que si tienes una idea de un crucero para hacer un video como este, déjamelo en los comentarios y haremos que suceda. Es así que en nuestra primera ventaja debemos saber que el Halcón Milenario pertenecía al modelo de naves corelianas YT-1300, construidos 90 años antes de los sucesos del episodio 7. Por eso hace sentido que se le identificara como un modelo viejo, aunque había muchas otras como ella, y no fue en sí una nave que fuera originalmente diseñada para combate, sino que fue construida originalmente por la Corporación Coreliana de Ingeniería para servir como un crucero carguero de tamaño ligero. Era pues una nave versátil que podía transportar o cargar todo tipo de cosas en su interior o sosteniendo cargamento más pesado debajo de ella. Esa era su principal particularidad, pero las modificaciones que recibió por sus diferentes dueños como Lando o Han la volvieron en una nave que podía por sus velocidades escapar de cruceros imperiales y retar los límites de la galaxia como lo vimos en la película de Solo, tanto así como para encabezar el ataque a la Estrella de la Muerte en la batalla de Endor, que con sus potentes armas daría el golpe fulminante a la estación de batalla. La segunda ventaja en el Halcón tiene que ver exactamente con su versatilidad al momento de pilotearla, ya que esta nave podía funcionar de diferentes maneras, ya que la tripulación mínima para manejarla era de una persona. Con eso servía para volar y salir a explorar la galaxia, aunque la tripulación ideal al ser una nave carguera de tamaño mediano era de 4 tripulantes. Esto claro era opcional, compuesto por 2 artilleros en cada torreta, un piloto y un copiloto, y esto podía utilizarse según la situación. Lo curioso es que esta nave era tan versátil que su diseño interior y amenidades podía sostener, además de tripulantes, otros 6 pasajeros cómodamente, aunque claro, en situaciones de mayor apremio podía cargar a cuantos cupieran. En tercer lugar, debemos conocer que el Halcón se hizo una leyenda navegando por las regiones más intrincadas de la galaxia desde los tiempos que la tuvo Lando, porque tenía un sistema navegacional único que le fue modificado para poder ser un traficante y poder transportar cosas o cargamento de dudosa procedencia por rutas poco conocidas. La principal fuente de energía del Halcón era un núcleo de energía Quadex, pero aquí lo más importante es que su computadora principal estaba hecha de 3 cerebros de droides, algo que fue haciendo la computadora del Halcón cada vez más inteligente y única. Uno de sus cerebros fue canibalizado de un droide de transporte B5, el segundo de un droide hacker o slicer, y el tercero justamente fue de la droide que vimos en Solo, L337, la cual comenzó como un cerebro de droide astromecánico de la serie R3, pero ella estaba recubierta con arquitectura de datos de un droide de espionaje, procesadores de droides de protocolo y codificación personalizada de última generación, la cual le dio su particular forma de ser. Todo esto, claro, haría de la computadora del Halcón alguien ruda para hablar, pero también sumamente inteligente para lo más importante, navegar por la galaxia. En cuarto lugar, debemos saber que siempre tanto Lando como Han se refirieron a que el Halcón era una de las naves más rápidas en toda la galaxia, y esa ventaja era en sí real, Masters, ya que incluso los planos canónicos de esta nave nos indica que el motor subluz del Halcón estaba altamente modificado para alcanzar velocidades el doble de rápidas de una nave promedio. Esto, claro, se referiría siempre a aceleraciones fuera de la velocidad de la luz, y se sabe que el Halcón podía alcanzar velocidades máximas de entre 1050 hasta 1200 kilómetros por hora en la órbita. Esto, claro, varió un poco en los tiempos que la tuvo Lando y Han, una velocidad que era bastante similar a lo de una nave caza cualquiera, que eran de un tamaño mucho menor, lo cual, claro, en un momento de apuro le podría permitir escapar de perseguidores TIE como lo vimos en múltiples ocasiones. En quinto lugar, debemos saber que su forma y tamaño fue en sí una bendición, particularmente su diseño aplanado en forma de tortilla que la podía hacerse escabuirse por lugares impensables, como justamente lo vimos en el Imperio Contraataca en el campo de asteroides, ya que el Halcón era una nave ancha y larga,
medía 34 metros de largo y 25 de ancho, pero su alto era lo que le daba la posibilidad de poder escapar por pequeñas aberturas, ya que de la punta de sus esquíes hasta su antena medía 7.8 metros, lo cual nos dice que sin los esquíes o aún perdiendo la antena, como lo vimos en la escena del regreso del Jedi dentro del núcleo de la Estrella de la Muerte, la nave podía caber en casi cualquier rincón diminuto de unos 4 o 5 metros, lo cual sería en sí una gran ventaja. En el sexto lugar, debemos saber que el Halcón, al haber sido diseñada en Corellia como un carguero ligero, tenía la posibilidad de guardar muchísimo en su interior y en compartimientos secretos. Por eso era una nave tan pero tan buena para hacer tráfico de especias, infiltrar personas u otras tareas de dudosa procedencia que hacían Lando, Han y Chewie en sus tiempos. Curiosamente, la parte a un costado de la cabina, en su hueco en forma de U, era uno de los depósitos de carga que contenía un elevador para bajar y descargar materiales, algo que pocas veces se ha visto. Pero para explicar más de esto, tomemos por ejemplo una nave caza que era 3 veces más pequeña como un X-Wing. Esta estaba solo diseñada para pelear y podía cargar alrededor de 120 kilos en su compartimiento, pero el Halcón en su interior y en sus depósitos de carga escondidos podría almacenar hasta 100 toneladas métricas de cargamento, es decir, más de 1000 veces lo que podía cargar un X-Wing. Así que esto nos explica por qué en sí tanto Lando y Han la amaban, por ser rápida, versátil y además servirles para sus respectivos trabajos como pilotos. Pero esto nos lleva al séptimo dato, ya que en un momento de emergencia, si el Halcón se estrellaba, se averiaba o quedaba en completo abandono sin poder salir de un planeta, no todo estaría perdido, ya que mientras se hacían las respectivas reparaciones que 2 personas preparadas como Chewbacca y Han Solo normalmente podían hacer, el Halcón milenario contaba con hasta 2 años de consumibles. Es decir, esto le permitía a sus tripulantes o pasajeros poder aguantar con 2 años de raciones cualquier viaje largo sin necesidad de detenerse para ir al baño o reabastecerse de agua y comida. Además, claro, esto lo hacía el Halcón porque tenía recicladores de agua que permitía que la nave pudiera ser autosuficiente con recursos al mínimo. Es por eso que el Halcón, al ser una pequeña nave carguera que viajaba a buena velocidad subluz, pudo aguantar ese viaje que vimos en el Imperio Contraataca entre Hoth y Bespin, el cual se estima que en términos de tiempo debió de haber durado entre 4 a 8 semanas, algo que claro, solamente lo vimos en 2 horas de la película. Pero estos suministros le permitieron a Han, Chewie, Leia y Threepio poder esconderse del Imperio en asteroides y sobrevivir sin ningún problema porque tenían suministros suficientes. Pero el octavo dato es una ventaja aún más rara sobre el Halcón y va en perfecto sentido de esto ante una avería o la posibilidad de estrellarse en un planeta, ya que entre los juguetes sorpresa con los que contaba esta nave ante un aterrizaje de emergencia en el agua, tenía un equipo completo de pontones de flotación, lo cual era impresionante, ya que si en un dado momento el Halcón se hubiera estrellado en un mundo acuático como Camino o en un mar de los muchos que tenían los planetas habitables de la galaxia, esta nave no se sumergiría para perderse para siempre en las profundidades, sino que se mantendría a flote incluso para ser rescatada o realizar las reparaciones pertinentes para volver a volar. Pero la novena ventaja del Halcón no se queda para nada atrás por las modificaciones que se le hicieron a la nave, y esto tiene que ver con sus armas, ya que este crucero carguero estaba tan bien armado que tenía la combinación perfecta de la resistencia de una nave capital y armas que podían hacer el suficiente daño a muchas naves cazas o a una pequeña nave capital enemiga. Y entre las armas que tenía el Halcón tenía 2 torretas láseres cuádruples SEC AG-2G, esas que vimos en los episodios 4 y 7, que servían para disparar en 360 grados, tanto por encima como por debajo de la nave. Una ventaja excepcional para este crucero que en sí pocas naves tenían, porque casi ninguna tenía la posibilidad de disparar hacia la retaguardia cuando era perseguida. También en su frente, en su agujero en forma de U, justo al frente, tenía un depósito que se conectaba con 2 tubos Arkit ST-2 para lanzar misiles de concusión. Justo uno de esos misiles sería el que usaría Lando Calrissian y Nien Nunb en el regreso del Jedi para destruir el reactor de la segunda Estrella de la Muerte, un arma sumamente potente para destruir equipo mucho más pesado que una simple nave caza. Finalmente, el Halcón tenía un arma sorpresa debajo de su fuselaje para protegerse de intentos de abordaje, como lo vimos en el Imperio Contraataca con los Snow Troopers, ya que desplegaba un arma sorpresa, un poderoso cañón blaster AX-108
108 Grand Buzzer. Esa arma sería justo la que le permitiría escapar de la base Echo de Hoth y defenderse en diversos momentos cuando no estaba en el aire. Pero la décima ventaja en el halcón es también importante para situaciones de emergencia, ya que como lo vimos en los últimos Jedi, esta nave contenía varias cápsulas de escape personales que contenían la energía suficiente para que fueran piloteadas hasta un terreno seguro en caso de que la nave tuviera un daño tan masivo que necesitara ser abandonada. Sin embargo, antes de tener estas cápsulas, en los tiempos en que Lando la tuvo, el halcón tenía su nariz completa sin su característico agujero. Esto en realidad servía para tener exactamente una cápsula de escape en su parte delantera que fuera mucho más cómoda y amplia. Han, claro, removería más tarde esto al modificar la nave. Gracias a esto, el halcón podría estar fuertemente armado con ese nuevo depósito de misiles de concusión que había en su característico agujero. En el dato 11 llega una ventaja curiosa, y esas son las amenidades que tenía esa nave. Esta nave estaba tan bien diseñada para el confort de su dueño que el camarote trasero junto al motor era un cuarto con cama y hasta con un vestidor personal para los excéntricos gustos de Calrissian. Sin embargo, todo esto se modificaría para hacerla más utilitaria en los tiempos de Solo, y entre las amenidades que tenía el halcón sería una sala de recreación en el centro con una mesa de Dejarik, además, claro, de tener una sala para el confort de los pasajeros. Pero esto no era lo único, ya que el halcón disponía de 4 camas para el descanso de sus tripulantes, 2 en la sala común y 2 más en el camarote trasero junto al motor, donde también había una cocineta. Todo esto era para que hubiera el mínimo confort ante viajes muy largos, como claramente vimos en el Imperio Contraataca con Luke Skywalker reposando en una de esas camas tras el violento ataque de Darth Vader a su mano. Es así que en la penúltima ventaja debemos saber que los escudos y el fuselaje del halcón milenario eran muy pero muy superior al promedio. Por eso la podíamos ver recibiendo tiros continuamente en diferentes películas sin que explotara, muy a diferencia de otras naves cazas. Esto se debía a que la nave tenía 3 generadores de escudos deflectores, 2 diseñados por las compañías Torplex y Nordock Seacon que protegían la parte frontal de la nave, mientras que un tercer generador de QA Drive Yards protegía la nave trasera. Para entenderlo de mayor manera, el nivel de los escudos modificados del halcón tenía un nivel de protección de 120 unidades. Esto equivalía a casi 2 veces y media más que un X-Wing típico que tenía unos escudos de solo 50 unidades de protección. Por eso aguantaba tanto, y a esto hay que sumarle que el fuselaje de este crucero era tan robusto que podía, sin escudos antes de quedar deshecho, aguantar hasta 3 veces más disparos que un X-Wing, lo cual, claro, nos explica por qué el halcón aguantaba tanto daño y por qué un TIE Fighter que no tenía escudos y tenía un fuselaje endeble volaba en 1000 pedazos en cuanto era tocado por un disparo de láser. Es así que llegamos a la ventaja final en el halcón, que, como hemos visto, su combinación de velocidad subluz y maniobrabilidad le permitía volar a velocidades como la mayoría de los cazas estelares de la Rebelión y el Imperio. Pero lo interesante es que sus escudos, su hiperpropulsor y sus armas pesadas eran características que solo se encuentran en las naves capitales como un transporte rebelde o una corbeta coreliana como el Tantive 4. Pero todo esto nos lleva a cuantificar cuánto costaba el halcón milenario, ya que debemos saber que no hay un precio oficial de esta nave en las fuentes oficiales, porque Han siempre declaró que el halcón no estaba en venta. Sin embargo, sí sabemos cuánto costaba ese mismo modelo de nave YT-1300, aunque claro, esto sin las modificaciones en su motor, escudos, armas y otras monerías. Y sabemos que un nuevo crucero carguero de este tipo costaba 100,000 créditos. Así que si consideramos que el halcón era una nave vieja que muchos consideraban una chatarra, pero que tenía enormes modificaciones, podríamos estimar que el costo real del halcón rondaría quizás entre los 100,000 a 200,000 créditos. Básicamente sería el mismo precio que costaría un ARC-170 o un X-Wing totalmente nuevos. Sin embargo, el hecho de ser una nave con tanta historia le da un valor que podríamos considerar como incalculable. No por nada es la nave más famosa en todo Star Wars. Pero si también te interesa conocer otra lista como esta para conocer todas las ventajas que tenía una nave caza como el ARC-170 que usaban los soldados clones en las precuelas, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.